Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 14 de abril del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Mario Villarreal. Nos acompañan también en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los medios de comunicación nacionales y portales digitales sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, temas que vamos a debatir, que abordar ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer, para muchos, sin ninguna sorpresa, el régimen de Nicolás Maduro dijo que será el único que vacune al 100% de la población. Claro, lo importante no es que lo digan, sino que lo hagan. Esto lo decimos nosotros. Y esto a propósito de la propuesta que ha hecho Fede Cámaras, la empresa privada, y lo tomamos del Nacional, había propuesto importar vacunas anti-COVID para inmunizar a los trabajadores y a sus familiares. Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento instalado por el chavismo, desestimó este martes la propuesta de vacunación contra el COVID que hizo Fede Cámaras a finales de marzo, cuando dijo querer importar 6 millones de dosis para inmunizar a los trabajadores de las empresas privadas y sus familias. Habrá que ver si esta declaración, simplemente para darle una vez más la patada a la mesa con el sector privado, pues se traduce en una realidad. Hasta este momento tendrían que haber vacunado a 10 millones de personas, o al menos haber aplicado 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, cosa que no ha ocurrido en nuestro país. Porque entonces aplicaría el dicho tan conocido en Venezuela de que, bueno, no lava ni usa la batea. La Academia Nacional de Medicina ayer emitió un comunicado, y vale la pena destacarlo. Decía la Academia lo siguiente: el reclamo nacional por la vacunación contra el COVID, derecho humano fundamental para la salud, ha comenzado a producir efectos positivos. El pasado 10 de abril, el gobierno anunció el pago inicial de $64 millones para la eventual adquisición de 12 millones de dosis de vacunas, suficientes para vacunar a 6 millones de venezolanos. Por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Aunque esto representa un paso en la dirección apropiada, no es suficiente y el reclamo nacional debe continuar hasta que cada venezolano elegible sea vacunado, y por eso destacamos esta declaración de Jorge Rodríguez. Niega la participación del sector privado, el apoyo del sector privado, y dice que van a asumir la responsabilidad. Habrá que ver si es cierto. Existe la urgente necesidad, dice la Academia, de tener un plan de vacunación contra el COVID-19 que sirva de soporte fundamental para todas las iniciativas que sean necesarias a fin de asegurar la vacunación de un estimado de 15 millones de venezolanos. Esa es la cifra. También se conoce por noticias periodísticas que para completar la vacunación de los venezolanos, el gobierno adquiriría otras vacunas de Rusia, China y Cuba. Ya hemos alertado que los productos cubanos no son verdaderas vacunas, lo reitera la Academia Nacional de Medicina. En este contexto, bueno, han ocurrido cambios en América Latina, en el mundo. Y comentábamos con ustedes hace algunos días que esto va a tener un impacto en nuestro país. De este tema vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Me dice que ya tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, sobre todo en América Latina, países como Ecuador, Perú, en las elecciones regionales de Bolivia, el impacto que esto va a tener para nuestro país. Lo escuchamos. Mira, el impacto es muy importante para la región, las señales de cambio, de progresiva consolidación de los sistemas democráticos, la población está votando, está ejerciendo su derecho, pareciera estar más cuidadosa del voto, más atenta al efecto, a las consecuencias. Hay múltiples lecturas, requeriríamos de muy largo tiempo, porque una muy breve, porque es importante para Venezuela, es el caso boliviano.
En Bolivia hay un presidente socialista porque la oposición no quiso unirse, porque las agendas personales lo impidieron, porque los protagonismos individuales lo impidieron, porque el país es de oposición. Y quedó demostrado con las 4 más importantes gobernaciones, todas en contra de Evo Morales. Sin embargo, esos líderes no lograron llegar a la unidad para tener un presidente de oposición. Ese es el resultado de las divisiones, ese es el resultado del fraccionamiento, de las agendas personales, de un protagonismo equivocado, porque se está favoreciendo a la dictadura al no propiciar la unidad. Bolivia es el mejor ejemplo. Prácticamente todas las gobernaciones son de oposición, pero no pudieron lograr unidad para que el presidente fuera de oposición. Esa es una elección importantísima. Sin unidad no hay posibilidad de cambio. Unidad ocurrió en Ecuador porque el candidato Guillermo Lasso supo hacer cambios en su estilo, en su narrativa. Tiene que ser un lenguaje de inclusión. No puede seguir Ecuador, Perú, Bolivia con la división contra los indígenas, con el menosprecio al indígena, el rechazo al indígena. Eso no funciona en un sistema democrático. En un sistema democrático hay que crear puentes, hay que crear canales de comunicación, y Guillermo Lasso lo ha entendido. Debería realizar un gobierno de amplitud, debería incluir importantes líderes indígenas que obviamente deben compartir el modelo de apertura con bienestar. Apertura no significa desaparición del Estado, significa un Estado que crea mecanismos e incentivos para los más vulnerables, a favor de los más vulnerables. Creo que Guillermo Lasso lo ha entendido y la población le ha respondido. Realmente fue una sorpresa cómo incrementó el número de votos para lograr la presidencia. Ahora el reto viene en Perú. Perú está enfrentada a 2 radicalismos. La señora Keiko ya tiene edad suficiente en política para haber madurado, para comprender que la soberbia que caracteriza a los Fujimori no va a dar el triunfo. El triunfo lo da la unidad, el diálogo, la concertación. Ahora, profesor, sobre lo ocurrido en Ecuador, yo quisiera detenerme allí. Vamos a tratar de reponer, de hecho, un extracto de la rueda de prensa que ofreció Guillermo Lasso, presidente electo de ese país, refiriéndose a Venezuela. Él ha asumido una posición frontal en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. De hecho, reiteró que a su toma de posesión nos va a invitar a Nicolás Maduro. Ecuador no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Va a tratar de extender invitación al presidente interino Juan Guaidó. ¿Cuál es la importancia de una declaración de intenciones de esta naturaleza? Lo escuchamos. ¿Iba a ir un corto o respondo la pregunta? No, lo escuchamos, profesor, porque estamos buscando la bien, declaración para compartir con usted y con la audiencia, pero en tanto eso ocurre, quisiera su comentario, lo escuchamos. A mí me parece muy importante de las declaraciones del presidente Lasso, su opinión sobre la conveniencia, la urgencia, la necesidad de resolver los temas de migrantes venezolanos en Ecuador. Eso es fundamental. Es fundamental una actitud flexible, comprensiva, superar estas tendencias xenofóbicas que se están dando en la región. Es una población que en su gran mayoría es muy trabajadora, muy activa, lo ha demostrado llegando a movilizándose a pie por toda esta cordillera andina. Sabemos el espíritu y la capacidad de trabajo de los venezolanos, de tal manera que ese es un primer paso muy importante para Ecuador y para la región. Luego, el apoyo a la democracia. Pero allí tenemos que reflexionar, María Alejandra. No podemos seguir en el esquema de Donald Trump, del insulto, la descalificación, la amenaza, sin acciones efectivas. Yo creo que hay que trabajar como se está proyectando en este momento con Biden, la Unión Europea, trabajar coordinadamente. Eso implica también acceso a Miraflores. No se trata de eliminar, al contrario,
se trata de encontrar el mecanismo de convivencia. Entonces yo diría que el aporte de Lasso debe ir al fortalecimiento del Grupo de Lima y la coordinación con la Unión Europea y los Estados Unidos. Creo que estamos en un momento importante, el gobierno norteamericano está dando señales inteligentes, racionales, prudentes, ponderadas para ejercer una presión. Miraflores está sometido a una presión muy fuerte para la decisión del Consejo Nacional Electoral. Sería terrible una decisión de un Consejo Nacional Electoral desequilibrado. Eso mandaría al traste todo el esfuerzo que con prudencia están tratando de desarrollar la Unión Europea y los Estados Unidos. Si me permite, profesor, me dicen que también se suma a nuestra mesa de debate el embajador Milos Alcalay. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días, Gerardo. Hola, Milos. Pues si me permiten ambos, vamos a reponer ahora sí la declaración de Guillermo Lasso en esta rueda de prensa y le pediría un comentario al embajador Milos Alcalay, que además ha tenido la oportunidad de escuchar la última parte de la intervención del profesor Arellano. Escuchemos al presidente electo de Ecuador refiriéndose al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de nuestro país. Escuchemos. Yo creo que Venezuela no vive una democracia hoy. Yo creo que, bueno, no es que creo, sino que es una realidad de que cerca de 50 países del mundo desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y reconocen en Juan Guaidó el legítimo presidente de Venezuela. Pero más allá de declaraciones tenemos que llegar a una práctica real donde quien gobierne Venezuela sea quien tenga realmente el poder en Venezuela. Y ahí hay un tema pendiente, pero por ahora ratifico mis convicciones democráticas, absolutamente democráticas. Algún periodista me dijo, ¿y usted va a invitar a la transmisión de mando a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó? Y yo creo que con esta respuesta respondo también su pregunta. Yo invitaré a Juan Guaidó. Bueno, clarísima la posición del nuevo presidente de Ecuador. Embajador, quisiera su comentario sobre lo dicho por Guillermo Lasso y también, bueno, el análisis que ha compartido el profesor Arellano. Lo escuchamos. Sí, estamos viviendo un momento de gran reconstrucción democrática en las últimas elecciones del domingo en los países andinos. Es decir, el rechazo a los modelos totalitarios y autoritarios que ha sido expresado en las elecciones. El triunfo de Lasso es el triunfo de la opción democrática, el impedir el retorno de Correa, al igual que el fracaso del MAS en la segunda vuelta de las elecciones en Bolivia, y la búsqueda de nuevos caminos en el Perú, en la búsqueda de nuevas alianzas, frente a lo que significa el ALBA, los viudos y viudas del socialismo del siglo XXI. Ahora, evidentemente no es fácil, porque nos encontramos con una población en América Latina muy resquebrajada, hay un cansancio y una desesperación, y declaraciones como la de Lasso implican dos elementos. El primero de ellos es una posición firme prodemocrática, y eso me parece realmente importante. Y en el caso del reconocimiento de Guaidó, no es sino ratificar la posición que los países del Grupo de Lima han tenido, al igual que la Unión Europea, al igual que los Estados Unidos, que Canadá, que el Japón, que Corea del Sur. De manera que yo creo que eso es un elemento sumamente importante. Sin embargo, también el otro elemento de Lasso y también la búsqueda de caminos que la misma Keiko Fujimori ha planteado, es necesario buscar alianzas de los sectores democráticos. No es fácil, porque estamos en momentos, como decía antes, difíciles, pero los mecanismos de consenso, el incorporar, tal como lo ha dicho Lasso, a dirigentes de otras fracciones de otros partidos democráticos, al igual que buscar alianzas en el Perú y buscar alianzas para frenar todo este retorno al atropello que ha hecho el presidente Arce y que ha resultado en las elecciones en contra de este tipo de modelo, bueno, genera una expectativa muy positiva, no fácil, pero una expectativa muy positiva de la democratización de América Latina.
Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, yo quisiera abordar un tema que dejaba sobre la mesa el profesor Félix Gerardo Arellano, con ambos, de ser posible. Y es, él decía, bueno, digamos, esta configuración de un nuevo Consejo Nacional Electoral es una oportunidad para iniciar algún camino que nos lleve a una posible transición a la democracia. Y yo quisiera la opinión de ambos, tomando en consideración los antecedentes recientes, es decir, el incumplimiento reiterado del chavismo a cualquier tipo de acuerdo o negociación, incluso aunque esté en juego la vida de los venezolanos. Ahora mismo pienso en lo que ha ocurrido recientemente con el tema de las vacunas. Al regreso de la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional, lo que ha ocurrido en América Latina recientemente, elecciones en Ecuador, en Perú, elecciones también regionales en Bolivia. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano y el embajador Milos Alcalay. Y yo quisiera ahondar en el tema que menciona o dejó sobre la mesa el profesor Félix Gerardo Arellano. Profesor, usted dice, o me da la impresión que ve una oportunidad en la reconfiguración del Consejo Nacional Electoral para pensar en una posible transición a la democracia de nuestro país. Sin embargo, lo que le planteo es, bueno, tomando en consideración los antecedentes, si existe o no disposición a negociar por parte del chavismo. En la práctica da la impresión que no, aunque esté en juego la vida de los venezolanos, como ocurrió con el tema de las vacunas. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Aló. Ajá, profesor Félix Gerardo Arellano, adelante, lo escuchamos. Si se oye, es que creo tener problemas de audio. ¿Me están oyendo? Sí, perfectamente. Ok, bien. Mira, yo comparto plenamente lo que tú acabas de decir, pero lo que ocurre es que si me estanco en tu comentario, me paralizo. No hagamos nada porque ellos nunca van a aceptar, lo han demostrado. Estamos absolutamente claros de eso. Patearon al Vaticano, patearon a República Dominicana, patearon a Noruega y acaban de hacérselo a Fede Cámaras. ¿Quién es el que se perjudica? Fundamentalmente ellos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Paralizarnos? El problema es que tenemos aún en muchos miembros de nuestra oposición el llamado efecto Trump. La idea de que puede haber una solución fácil, rápida, inmediata, quirúrgica, y eso no existe. Si eso no existe, como lo demostró el propio equipo de Donald Trump, después de que generó la falsa expectativa, una falsa expectativa que paralizó a muchos esperando que la solución viniera de afuera.
y que fuera rápida, que no me afectara, que fuera sencilla, que fuera quirúrgica. Eso no existe. Si eso no existe, ¿qué vamos a hacer? ¿Paralizarnos y no hacer absolutamente nada? Yo creo que la presión tiene que desarrollarse. Yo creo que ahora hay unos elementos de cambio positivos, de mayor coordinación, de mayor conocimiento del problema, y yo creo que también hay divisiones en el bloque, en el poder de Miraflores. Hay esta reacción contra Fede Cámaras, creo que supone al interior del bloque en el poder un relativo enfrentamiento. No todos coinciden en esa línea. Bueno, hay que seguir trabajando en eso y hay que seguir ejerciendo la presión, porque si no, la consolidación del autoritarismo es mayor aún. Y para consolidar ese proceso de presión, la unidad es fundamental. Así como en Bolivia se fracasó por falta de unidad, eso también está ocurriendo en Venezuela. Entonces yo creo que la lección boliviana es a que tenemos que ser creativos, y en ser creativos el trabajo unitario con distintos escenarios es de capital importancia. Yo creo que lo que se está haciendo en este momento con Joe Biden, con el Grupo Internacional de Contacto, y a lo que debe sumarse, como muy bien lo decía Milos Alcalay, el Ecuador a través del Grupo de Lima, yo creo que es fundamental. La presión no debe desaparecer, consciente de la contraparte. Y otros actores que hay que tocar son los aliados fundamentales de Miraflores, como China y como Rusia, que en buena medida son los que le contribuyen a que exista esta soberbia y esta actitud contra la posibilidad del cambio. Embajador, quisiera su comentario y agrego lo siguiente. El 80 o más del 80% de los postulados a la segunda lista elegible del Consejo Nacional Electoral que discute la Asamblea Nacional Oficialista tiene vinculación con organizaciones con fines políticos, lo cual viola uno de los requisitos para ser rector del Consejo Nacional Electoral establecidos en la Constitución y la ley, como lo recordó recientemente la organización Súmate. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, María Alejandra, yo comenzaría señalando que, y lo decía muy bien el profesor Gerardo Arellano, las trampas del falso diálogo que ha llevado adelante el régimen en múltiples ocasiones muestra una voluntad de cambio a la Gato Pardo, es decir, para que todo siga igual. A pesar de que hay diferencias en el sector oficialista, en el momento de las chiquitas, en el momento de la verdad, se unen todas para el objetivo fundamental, que es mantenerse en el poder, buscar una oxigenación y una vez lograda esa oxigenación, volver a los atropellos, volver a toda una dimensión totalitaria y sus vínculos con sectores de las guerrillas, con sectores de la corrupción, para llevar al país al desastre que estamos. Tú hablabas hace poco del desastre de la pandemia, pero es que la pandemia es utilizada además en una forma absolutamente perversa para mantenerse en el poder, aparte de que hay una pandemia económica, una pandemia social, la destrucción del país. ¿Cómo se reconstruye una vía para acabar con un régimen que es desconocido por los países democráticos del mundo? Bueno, en primer lugar, y en eso coincido también con Gerardo Arellano, una estrategia internacional común y una estrategia nacional común. En la estrategia internacional, donde sí tengo una pequeña diferencia, claro que hay diferencias entre Trump y Biden, pero hay una diplomacia de Estado en relación a Venezuela, con tácticas distintas, sin lugar a dudas, con posiciones distintas, pero los republicanos y demócratas en los Estados Unidos coinciden en un tema, no coinciden en otros temas, no coinciden en el Medio Oriente, no coinciden en las relaciones con Europa, no coinciden en las relaciones con Corea del Norte, pero sí coinciden con Venezuela. Y entonces yo creo que, es decir, mantener una relación con demócratas y con republicanos ha sido un gran logro y hay que mantenerlo, y no tratar de decir, bueno, Biden es distinto y es positivo y Trump es negativo. Bueno, hay una nueva realidad y hay que aprovecharla, esa estrategia común. Y ahí coincido con Gerardo, en donde los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA, los sectores democráticos del Parlamento Europeo, es decir, los sectores del Parlamento Europeo pueden ayudarnos. Ahora, hace falta también que nosotros podamos tener, y ahí también estoy de acuerdo,
eliminar todo, es buscar nuevos mecanismos de consenso. En los diálogos anteriores lo grave ha sido la falta de transparencia y la falta de incorporación de todos los actores, porque la unidad no es solamente decir, bueno, tales y tales personas van a negociar, pero no se puede decir que van a negociar y entonces venimos al fracaso. Yo creo que debe haber una posición muy clara. ¿Cuál es la posición clara? Bueno, ya el grupo de contacto Europa-América Latina lo ha definido. 1, elecciones presidenciales. 2, elecciones parlamentarias que son desconocidas. 3, no esa especie de pantomima del Consejo Nacional Electoral que se está tratando de forjar. Si no hay un Consejo Nacional Electoral claramente imparcial, no vale la pena ir a las elecciones. 4, incorporar no solamente a todos los partidos y a todos los dirigentes, sino también a la sociedad civil, incorporar a los sindicatos, incorporar a los empresarios, incorporar a la iglesia, en una estrategia de negociación interna, pero muy amplia, que después nos permite a nosotros llevar ese cambio que no va a ser fácil, al igual que no lo es en ninguno de los otros países, porque nos encontramos frente a una dictadura que quiere mantenerse eternamente en el poder. Entonces hay que eliminar la atomización de la oposición, sí, pero hay que hacerlo con visiones muy claras de qué es lo que se está buscando, no una realidad de compromiso con el régimen para darle longevidad, no con una acción que permita pequeñas transformaciones, sino una real transformación hacia la democracia, y eso significa estrategia nacional y estrategia internacional unida para salir de este círculo vicioso en el que estamos. Finalmente le preguntaría a ambos sobre la expectativa que tiene en torno a esta nueva administración en los Estados Unidos, que bueno, ya a esta altura no es tan nueva, pero digamos, la administración del presidente Joe Biden, luego de la reunión sostenida por los funcionarios de su gobierno con los dirigentes de la Alternativa Democrática en Colombia, decía Julie Shum, quien es subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental, que luego de esa reunión con Julio Borges y otros dirigentes de la Alternativa para discutir nuestro objetivo de una Venezuela pacífica, estable y democrática, Estados Unidos se enorgullece de trabajar con socios venezolanos apoyando elecciones libres y justas y brindando ayuda humanitaria al pueblo venezolano. ¿Qué expectativa tienen en lo personal, en la práctica? ¿Qué cambio puede haber de estrategia en la administración norteamericana con relación a Venezuela para alcanzar el objetivo que es una transición a la democracia en nuestro país? Profesor Arellano, lo escuchamos. Mira, yo tengo la mejor expectativa. Yo creo, como lo dije hace unos minutos, que se está trabajando con mayor coordinación. Creo que, por ejemplo, el fracaso de Noruega tiene muchos elementos, pero uno fue el poco apoyo que le dio el gobierno de Donald Trump a la gestión de Noruega. Eso ya no está en el presente. En el presente vemos un Estados Unidos que, como lo has mencionado con el comentario, está profundamente interesado en el tema, está concentrado en el tema, pero sin mayores protagonismos, sin estar utilizando el Twitter las 24 horas del día para generar divisiones, para fraccionar. No, hay coordinación, hay bajo perfil. Creo que en este momento tiene un mayor protagonismo la Unión Europea. Bueno, hay que trabajar con la Unión Europea. Creo que descalificar los funcionarios de la Unión Europea no lleva a mejorar la situación. Hay que hacer propuestas. Comparto plenamente el comentario de Milo sobre la importancia del bipartidismo. El bipartidismo en los Estados Unidos apoya el tema venezolano y con ellos hay que trabajar. Pero no hay que volver a las falsas expectativas. No hay que volver a la idea de que hay una solución fácil, rápida, inmediata, porque eso ha hecho mucho daño en las divisiones de la oposición venezolana. El trabajo es muy duro, es muy arduo y debe ser coordinado. Ese es el punto que veo positivo. El que la misión de funcionarios norteamericanos haya venido a América Latina es una señal positiva en ese sentido. Hay coordinación, hay consulta, hay que oír a las partes, el trabajo es difícil, el trabajo es largo, lo otro es no hacer nada. Entonces creo que se va por buen camino, ahora el trabajo interno es nuestro.
la coordinación de todas esas fuerzas que nombró Milos, iglesias, sindicatos, partidos políticos. Ese es un trabajo que no lo puede hacer Estados Unidos, lo tenemos que hacer nosotros, pero creo que vamos en un camino coherente para mantener la presión, no hay que bajar la guardia. Embajador, su comentario, lo escuchamos. Sí, efectivamente, yo creo que el elemento de la solución de Venezuela radica en la acción de los venezolanos. De los venezolanos, sea los que estamos aquí en el país, sea más de 5,5 millones de venezolanos que han tenido que irse del país. Primera vez que tenemos un fenómeno de emigración de venezolanos por razones políticas, económicas y sociales. Y esos venezolanos que están en el exterior son un factor fundamental de lo que nos permite a nosotros buscar los consensos y los apoyos del exterior a nuestra realidad venezolana. No es que a nivel internacional vayan a solucionar nuestros temas, pero es sumamente importante tener esa visión de apoyo con una estrategia común, porque ¿qué es lo que sucedía antes? Bueno, que la Unión Europea tenía su estrategia, los Estados Unidos la suya, los países de la OEA la suya, los países del Grupo de Lima, y paulatinamente se ha venido construyendo una estrategia común. Y eso es sumamente importante porque en el fondo lo que se está debatiendo no es solamente el futuro de Venezuela. Esa gira que tú comentabas es una gira que trata el tema venezolano, pero trata el tema de América Latina en su conjunto, que es muy difícil, como señalaba antes. El tratar de unir a la oposición es difícil en Venezuela, pero es difícil en Ecuador, es difícil en Bolivia, es difícil en el Perú, es difícil en Chile, pero lo que sí es importante es una sola estrategia que reafirme los valores de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, en contra de un aparato que está tratando de fortalecer mecanismos, una especie de regreso de los brujos, el retorno del ALBA, el retorno de la solidaridad del Foro de San Pablo, el retorno de Puebla, la búsqueda de mecanismos que permitan irrumpir, como en el caso de Bolivia, se presenta Arce, pura dulzura, puro candor, gracias al apoyo de la presidenta interina Áñez, y resulta que los primeros meses, sí, muy abierto, muy amplio, pero paulatinamente se le ve el rostro totalitario, y hoy está presa precisamente la persona que permitió que Arce fuera a las elecciones. Y bueno, la respuesta de los bolivianos fue contundente: no queremos más al MAS. No quieren que se regrese a esa etapa que parecía que Arce se presentaba con un rostro más técnico, más abierto, y al final no lo fue. De manera que el reto en Venezuela y el reto en América Latina es cómo fortalecer los principios y valores que hemos suscrito en la Carta Democrática Interamericana, que se han suscrito en la Carta de las Naciones Unidas, y cómo hacer para que en el contexto de América Latina podamos triunfar dentro del pluralismo y el respeto a una acción concertada. Si no hay una acción concertada por la democracia, va a ser muy difícil vencer estos nuevos viudos y viudas de un marxismo colapsado en Europa. Si me permiten nuevamente nuestros invitados, no sé cómo están de tiempo, pero si pueden, les ruego permanezcan unos minutos más, porque a propósito de lo que mencionan, se ha abierto la discusión sobre lo que puede ocurrir en países que son aliados o han sido aliados fundamentales de la democracia en nuestro país en los últimos años. Me refiero concretamente a Colombia y Brasil, que celebrarán elecciones de aquí a un año. Yo les pediría un comentario a ambos, apelando al conocimiento y experiencia que tienen sobre estos países. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tienen sobre los posibles cambios o la continuidad de, digamos, la línea que han seguido estas naciones que, insisto, han sido fundamentales en el apoyo a la democracia, a la vuelta a la democracia a nuestro país? Les ruego permanezcan unos minutos más. A regreso, de ser posible, les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y nuestro país, a propósito de lo que ha ocurrido en América Latina. Este super domingo, como lo denominaban algunos medios de comunicación, celebración de elecciones en Ecuador, en Perú y en Bolivia. Procesos todos que van a tener un impacto para Venezuela. Y se ha abierto la discusión a propósito de lo que ha ocurrido en estos países sobre lo que podemos esperar de los comicios del 2022 en naciones como Colombia y Brasil, socios fundamentales de Venezuela, de la democracia ahora mismo por sus respectivas administraciones. Y yo le pedí un comentario a nuestros invitados, apelando su experiencia y conocimiento de ambos países sobre lo que podemos esperar y la expectativa que tienen en lo personal. El inicio con el profesor Félix Gerardo Arellano. En el caso de Colombia existe la preocupación cierta sobre el posible avance o no de la izquierda, sobre todo la que pues se mantiene del lado del chavismo, apoya, aunque sea discretamente, en algunos casos al régimen de Nicolás Maduro. Profesor, quisiera su comentario, lo escuchamos. Alejandra, es un tema muy delicado, complejo. Pudiera ser prematuro tener opiniones muy definidas en este momento, porque la política es muy dinámica, muy cambiante. Ahora, hay un hecho absolutamente evidente que algunos no quieren aceptar, que es la grave crisis social que viven nuestros países. Los niveles de pobreza, de exclusión, que se ven agravados con la pandemia del COVID-19. Frente a problemas estructurales de pobreza y marginalidad que han caracterizado a América Latina, la injusta distribución de la riqueza, la gran cantidad de sectores que ahora se suman a la brecha tecnológica, que no tienen los recursos para insertarse en estas transformaciones de los procesos productivos que requieren de mucha capacitación tecnológica. Ese escenario genera en una democracia un caldo de cultivo, una fuerza potencial de voto agresivo, de voto que cae fácilmente ante los discursos populistas, ante las falsas promesas, pero votan, no podemos olvidarlo, no se puede tapar el sol con un dedo. El caso del Perú. En el Perú tenemos un candidato radical que tiene una población desesperada que va a oír la falsa promesa. El candidato no puede realizar las promesas que está planteando, va a destruir la economía peruana, pero eso no está al tanto el que tiene hambre en identificarlo. Él quiere una solución rápida y eso es lo que le están prometiendo. Entonces hay un canto de sirena, hay una promesa que tiene un país en condiciones para oírla. Eso significa que el trabajo de la oposición democrática es mucho más duro. Primero en unidad. El gran reto en América Latina es la unidad.
Si en Colombia no logran coordinarse y unificarse las fuerzas democráticas, el radicalismo va para adelante, porque ahí hay una historia de desigualdad que con la pandemia se ve fortalecida. El caso de Brasil lo veo mucho más difícil. Milos es un gran conocedor de Brasil. Yo creo que Bolsonaro ha representado un fracaso en manejo político y particularmente en el tema de la pandemia. Eso significa que se le está poniendo muy fácil a Lula da Silva. Yo aspiraría que hubiera un tercer candidato al estilo de Enrique Cardoso, un individuo que llame a la ponderación, a la prudencia, a la inclusión y no a la polarización que implican Bolsonaro y Lula. Creo que la situación de Brasil es muy delicada y el presidente no ha ayudado para nada a consolidar la institución democrática, lo que genera las condiciones para el radicalismo. Entonces creo finalmente que el reto fundamental es para nosotros, los que creemos en la democracia, trabajar unificados y realizar propuestas que incluyan a los más vulnerables. Embajador, su comentario. Sí, de acuerdo. Si no hay con la democratización del país, el tema de enfocar y solucionar los graves problemas económicos, sociales, institucionales, no hay posibilidades de llevar adelante la democracia, porque la búsqueda, el colapso del comunismo del siglo XX en Europa del Este es precisamente por no haberle dado lo que habían ofrecido, una mejor calidad de vida a los habitantes y además de eso llevarlos en un sistema de dominación totalitaria. Y algo parecido es lo que quisieron copiar a través de la proyección de Fidel Castro y todos los seguidores de Lula y todas esas dictaduras que también colapsaron porque no le dieron, ofrecieron hacer un gobierno de los pobres e hicieron pobres gobiernos. Por eso es que fracasaron Lula y Dilma, por eso fracasó Kirchner, por eso fracasó Correa, por eso fracasó Lugo, etcétera, etcétera. Entonces, no es cierto que las izquierdas, entre comillas, son las que dan una mejor calidad de vida, todo lo contrario. Ahora, de que eso no significa que sencillamente se trate de una democracia por el voto, sino a través de los cambios que se den. Ahora, sobre la relación Colombia y Venezuela o Brasil y Venezuela. Se criticaba mucho, en el caso de Colombia estoy de acuerdo con el análisis de Arellano. En el caso de Brasil, se criticaba mucho a Bolsonaro señalando que él no tenía experiencia. Es cierto que en América Latina hubo una destrucción de los dirigentes políticos, por varias razones, algunos por corrupción, otros porque se hizo una caricatura de la realidad. Lo cierto es que figuras destacadas de la democracia las quemaron y parte de ello ha sido señalado por los mecanismos del Foro de San Pablo. Y se decía que Bolsonaro no tiene ninguna capacidad política, no tiene experiencia. Hace 2 meses logró un nuevo consenso parlamentario. Porque, bueno, parte de la democracia no es solamente el perfil del Ejecutivo, sino cómo lograr equilibrarse con el Parlamento. Y mostró Bolsonaro una habilidad de incorporar a nuevos partidos, los partidos del centrum, que no estaban involucrados, y hoy en día Bolsonaro tiene al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, no son incondicionales, pero ciertamente respaldan las medidas que debe realizar para llevar adelante la misión dentro de Brasil. Ahora, lamentablemente, dentro de esos nuevos actores políticos del Brasil, tuvieron que prescindir de aliados muy claves y muy claros en relación a Venezuela. Por ejemplo, el canciller Araújo, que en todas las manifestaciones hemisféricas e internacionales destacaba claramente una posición muy parecida a la que Lasso acaba de señalar. Y el prescindir de Araújo y poner a otro canciller, quizás sin la visión clara que tenía Araújo, puede hacer aparentar de que Brasil está hoy, el gobierno de Bolsonaro, con una posición distinta. Yo creo que Bolsonaro, cuando uno ve las encuestas, está bastante bien posicionado a nivel del Brasil, con muchos errores que ha tenido, no hay duda alguna, pero es un poco el gran dilema entre la pandemia económica y social o la pandemia sanitaria.
Y es verdad que hay una situación dramática en la pandemia sanitaria, pero también un país con la pobreza que tiene el Brasil tiene que buscar unos mecanismos de equilibrio entre ambas cuestiones. Pero aún así yo te diría lo siguiente, inclusive lo pongo, fui a visitar a mis hijos a Brasil, la transparencia con la cual se maneja el asunto de las vacunas. Si tú tienes una edad determinada, tú sencillamente vas creando las prioridades, independientemente que se dice que Bolsonaro no ha ayudado. Sin embargo, hay una transparencia con los médicos, con los sanitarios, en donde se ha venido aplicando toda una acción que si tú tienes una cierta edad, 75 años, ese día puedes presentarte y no con un carnet de la patria o con una visión porque eres ministro o porque tú tienes un vínculo especial parlamentario con el gobierno, todos. Y eso es una situación absolutamente transparente a pesar de la enorme dificultad de la pandemia y de la forma en que se ha agravado. Pero en síntesis, lo que yo diría es lo siguiente, de nuevo lo mismo, ¿no? Yo creo que Bolsonaro está muy claro, al igual que el presidente Duque, al igual que los otros vecinos, las Antillas neerlandesas, de toda esa política de ataques que ha tenido el régimen contra los vecinos y que genera al mismo tiempo el respaldo a las fuerzas democráticas. Bolsonaro, yo creo que es cierto lo que decía Gerardo, que Lula está tratando de capitalizar el descontento, pero creo que Bolsonaro tiene todavía mucho que darle al Brasil, pero para hacerlo tiene que hacer lo mismo que decíamos en los otros países, buscar nuevos aliados. Él lo ha logrado en el contexto del Parlamento, pero tiene que hacer lo mismo con los jueces, que a veces han asumido un papel un poco más allá del rol del Poder Judicial, a veces tienen medidas ejecutivas, a veces tienen medidas parlamentarias, pero bueno, pero hay que respetar la posición de los parlamentarios y de los empresarios y de los medios de comunicación social. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Profesor Félix Gerardo Arellano, embajador Milos Alcalá, y vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre saludamos al diputado Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, mucho interés. Nos quedan pocos minutos, diputado, pero nos interesa mucho escuchar su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en América Latina, su expectativa en lo personal sobre las elecciones en Ecuador, en Perú y sobre todo esta gira que están realizando funcionarios del gobierno de Joe Biden por la región. Lo escuchamos. Bueno, mira, el triunfo en el Ecuador es muy importante porque Lazo el presidente Lazo es conocido aquí en Venezuela, sabe perfectamente lo que está ocurriendo y tuvo una posición muy dura en el sentido de decir voy a invitar al presidente Guaidó porque es el que reconocemos. Ahí vemos nosotros una acción de presión directa
igualmente con la gira que está haciendo González, del secretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos, es muy importante porque estoy viendo que es el Departamento de Estado, es el gobierno en sí, no es solamente el presidente, sino que es el Departamento de Estado que está asumiendo la presión internacional para que en Venezuela se dé una salida democrática, como ya lo hemos venido diciendo desde hace tiempo. Y en el caso del Perú, Keiko pasa a la segunda vuelta, yo creo que va a ganar. Van a quererle inculcar los errores de su papá, pero no tiene por qué estar heredando los errores del padre. Ella hizo una campaña incluyente, inteligente, y logró remontar, pues, en base a su persistencia incluso, todos los obstáculos que tuvo. Y Keiko es una persona amiga de la causa democrática, no es la misma situación del Fujimori padre de hace 20 años atrás, 30 años atrás. Aquí estamos viendo pues el caso de una persona joven que está luchando pues por rescatar el Perú. De manera pues de que yo veo que el panorama latinoamericano se mantiene. No es que esta izquierda de Sao Paulo está ganando espacio, porque ahí vemos nosotros que en el caso de Bolivia, en las elecciones regionales, ha perdido los candidatos de Evo Morales o los candidatos del presidente actual ahí de Bolivia. De manera tal de que no veo esa tendencia que algunos han querido ver, que se está imponiendo de nuevo la izquierda de Sao Paulo y que ya Guaidó está perdiendo espacio. No, es que el caso no es Guaidó como persona. El tema es que en Venezuela no existe democracia. Y todos esos países están haciendo elecciones y es por vía electoral, como sucedió en los Estados Unidos, donde se cambian los gobernantes. En Venezuela es que no existen elecciones libres, sino que aquí hacen lo que les da la gana con un CNE maniatado que ellos controlan. De manera pues de que la causa venezolana es una causa no personal de Juan Guaidó, es la causa de la lucha por la democracia, que es el derecho humano globalizado más importante que existe. Los pueblos tienen el derecho a vivir en democracia. Diputado, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, seguramente lo inventaremos en el futuro porque nos quedan muchos temas que discutir, que debatir con usted. Gracias por atendernos a esta parte del programa, expresando opinión y análisis acerca de esta discusión, el impacto que va a tener para nuestro país, bueno, las respectivas elecciones en distintas naciones de la región de América Latina, tomando en cuenta, bueno, la lucha que continúa por alcanzar por el regreso de la democracia a nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente